tardes. Gracias por conectarse esta tarde del viernes 2 de mayo de 2025 para para finalizar la sesión, la semana número uno, y esta es la sesión para iniciar en todo caso también la sesión número 2 de Textos y Visiones del Mundo. Literatura, arte y expresión comunicativa es el nombre de nuestra unidad y de nuestra semana. Y les agradezco muchísimo estarme acompañando aquí el día de hoy para ver algunos aspectos que quedaron pendientes, obviamente, y que ustedes puedan también resolver. Eh, Creo que surgieron algunas preguntas, en particular, ¿cuáles son las... perdón, un segundo. Ahí está, ya, perdón. Es decir, califiqué algunos textos entregados por ustedes, algunas actividades integradoras uno y 2 de esta semana, y me preocuparon algunos aspectos en particular y en general sobre, de manera general, ¿no? Entonces, me gustaría ahondar en ellos porque no son cosas que pues se resuelvan tan fácilmente, ¿no? Y creo que sería importante empezar a hacerlo. Mm, Por lo tanto, voy a poner algunos ejemplos de cosas que he notado que están ausentes en sus actividades y que es importante. Esa es la razón por la cual les pido que se esperen para entregar, por lo menos hasta el miércoles, o que vean el video. Es clarísimo que las personas que entregaron sus actividades integradoras uno y 2 en esta desde el lunes o martes o miércoles o jueves, no vieron el video de nuestra sesión del lunes, del miércoles, de sesión número uno con la que abrimos este módulo. Si lo hubieran hecho, hubieran evitado muchísimas bajas de calificación y muchísimas aclaraciones de mi parte en esta sesión número 2. Pero bueno, antes de pasar con eso, nada más les recuerdo la orden del día o la agenda de la sesión, que es nuestro objetivo, los temas de la semana, lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual. Voy a empezar por ahí. Las actividades integradoras uno y 2 las mencionamos, les di algunos tips en particular y hoy vamos a profundizar en ellas. Aspectos generales del plagio, algunas actividades de reforzamiento que me gustaría que trabajáramos, en particular de cómo ordenar una fuentes de referencia y cómo hacer paráfrasis, porque las van a necesitar en las actividades uno y 2. Dudas generales, temas de la sesión y temas de la sesión 3, perdón, sería la próxima semana, y la despedida cordial de mi parte para estos días, ¿no? Pues bueno, antes de iniciar, bueno, permítanme. No, ahí está. Eso es lo que quería eh, repasar con ustedes. Son las reglas de comunicación virtual. No olviden saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería de la plataforma, foros de aprendizaje o correo electrónico, en este caso por voz o por escrito. Respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa, todos los espacios de la plataforma, aunque no estés de acuerdo con ellos, obviamente en marco de respeto y tolerancia. Escribir correctamente el nombre de las personas, recuerden que es importante. Aclarar cómo se escribe si es necesario. Ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de la plataforma, también ahí es súper importante. Escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales, también. Respetar privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos muy extensos. Les di de hecho la medida, pero bueno, hoy la voy a repetir. Asegurarte de indicar con esta actitud, perdón, de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier información con las que complementas tu aportación. Esto se refiere a las fuentes de referencia que vimos de manera extensa y profunda, me parece, en la medida que nos permitió el tiempo. Lo vimos de manera extensa la anterior, la sesión pasada, ¿no? Y esta no va a ser la excepción, o no me parece que vaya a ser la excepción, en el sentido de que ustedes tienen muchísimos elementos cotidianos que les pueden ayudar justo a esto, ¿no? Entonces, bueno, arranquemos. Mm, Estos son los tres temas de la semana, son los tres grandes temas de la semana, fondo y forma, que ya les mostré el día miércoles. Y les pedí que revisaran. Y repito, no estoy seguro que todos hayan revisado ese material. Y es muy importante porque sí les costó muchísimos puntos.
No exagero cuando digo muchísimos. Así que por favor revísenlo. Las acciones no son lo que sucede dentro de la obra. Ojo con eso, por favor, te los aclaré el miércoles y bueno, se los repito ahora. Repito la información. Las acciones no son lo que sucede en la historia. La acción es otra cosa. Entonces revisen por favor qué es la acción. Es responsabilidad de ustedes revisar los documentos de Prepalínea CEP para esto, ¿no? Entonces, eh, estaba buscando, me parece, una cosa que aquí importante, eh, que era, a ver, permítame, era básicamente ay, algunas preguntas que ustedes tuvieron sobre esto, ¿no? Dudas son... me expresaron, bueno, expresaron a través de la asesora de la didáctica del conocimiento, Lilian Domínguez Hernández, que tuvieron una reunión con, bueno, una sesión con ella de toda la generación, me parece, o varias generaciones y campus, y le lanzaron 4 preguntas en particular. Eh, la primera es, ¿cómo puedo conocer más sobre los tipos de textos? Hoy vamos a hablar sobre los géneros literarios. También hablamos sobre el miércoles, pero lo más importante aquí, si estás viendo el video y no estás eh, tan familiarizado con eso, te recuerdo, te repito, te sugiero que revises el material que está dentro de la plataforma. Dice narrativa, lírica, esos son los géneros literarios, o bien que veas el video que voy a poner más adelante. Dice, la segunda es de qué manera puedo conocer más sobre el contexto del autor y de una obra, básicamente investigando, sabiendo qué es el contexto y distinguir contexto del autor de contexto de la obra de biografía. Son 3 cosas absolutamente distintas. Repito, contexto del autor, contexto de la obra, contexto de... contexto del autor, contexto de la obra, biografía, perdón. Las 3 las tienen que colocar en la actividad integradora 1 y no lo están haciendo. Dice, ¿cómo citar los recursos que nos brinda Prepa Línea CEP? Lo hicimos el viernes, hoy vamos a hacer solamente un ejercicio que me va a ayudar Rebeca. Y la última, ¿qué material puedo consultar para conocer más sobre los géneros literarios? Los materiales que están en la plataforma Prepa Línea CEP, el material que voy a proyectar yo. Y si tienes alguna otra duda en particular sobre géneros, pues escríbeme por favor y yo te puedo ayudar para conocer más sobre eso. Esas son las 4 grandes preguntas que le hicieron en la anterior y me parece que son bastante importantes y revisten particular importancia, sobre todo, en particular, sobre todo, cuando ustedes tienen que contestar ciertas actividades integradoras que sin esa información va a ser un poquito difícil que ustedes puedan culminarla con una calificación alta, ¿no? Entonces nada más, repito, les aclaro ese aspecto porque puede ser que a ustedes bueno, les ayude, ¿no? O no. Pero yo esperaría que sí. También vamos a ver un poquito de citas textuales y paráfrasis. Y al final, vamos, bueno, ustedes nada más, para repasar, por favor, Rebeca, para todos los compañeros, nos puedes decir lo que vimos la semana, el miércoles, en particular, qué es un texto literario y un no literario y cuál es su propósito. Repito para aquellos que van a ver el video, cuál es, qué es un texto literario, qué es un no literario y cuál es el propósito de cada uno. Dice Rebeca, los literarios son estéticos, muy bien, preocupados más por la belleza, y los no literarios son informativos. Perfecto, a grandes rasgos con eso podemos empezar a avanzar. Ahora bien, ¿qué sabemos de fondo y forma? Les mostré, Rebeca, y también para los que nos van a ver en el video, les mostré algunos elementos sobre fondo y forma, en particular cuál es el análisis que yo pretendo que ustedes hagan tanto en el primera como en la primera, tanto en la primera como en la segunda actividad y me gustaría que ustedes la pusieran en práctica, ¿no?
Vimos también unas partes que tienen que ver con... es que me voy a regresar, estoy buscando eso de fondo y forma, perdón, ¿eh? No lo puse en esta, sino lo puse en la anterior. Ahí está. Fondo y forma tiene varios conceptos que ustedes de manera están, bueno, que ustedes están leyendo desafortunadamente de manera superficial, es decir, solo están leyendo el principio o la parte final, no sé, no me queda tan claro. Aquí es importante destacar esto. El fondo es una obra literaria, perdón, del fondo de una obra se refiere a las ideas, pensamientos y emociones, los problemas que el autor intenta comunicar, es el fondo, pero el fondo son todos esos conceptos que están abajo. Argumento, tema, espacio, tiempo, espacio, perdón, argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Son 6 conceptos. Y la forma se refiere a si está en prosa o verso. La distinción entre prosa y verso ustedes la pueden revisar en el material que se llama textos literarios. Pero esta es la parte que más me interesa. Ustedes les preguntan cuál es el argumento, cuál es el tema, cuál es la acción, cuál es el tiempo, cuál es, por ejemplo, vamos a ejemplificarlo con esto. Si Rebeca en su actividad integradora 1 hay una parte donde les preguntan ¿qué es el tiempo? Y ella responde es el tiempo subjetivo. Y dices, ah, perfecto, es correcto. La respuesta es correcta. Lo que sucede que la hace incompleta es que no explica por qué es tiempo subjetivo, solo pone subjetivo. Entonces, eso, por ejemplo, no sé si se dan cuenta, es la mitad de su calificación, perdón, de lo que vale esa pregunta. De la misma forma, si me ponen el tiempo, si me ponen el tema es el amor. Ah, bueno, ¿por qué el tema es el amor? Tienes que justificarlo, que es algo que creo que no mencioné el miércoles. Es obligatorio justificar tus respuestas. No es aceptable que solo me pongas tiempo subjetivo, tiempo objetivo. El espacio es Madrid. Ah, pues sí, pero ¿por qué y cómo se desarrolla? ¿Cuál es su importancia? Tienes que explicarlo. Si lees este material, te vas a dar cuenta de que es importantísimo el texto, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que lo revises, ¿no? Por favor. Y pues que lo lleves a cabo, porque de otra forma eh, vas a tener respuestas incompletas. Y yo creo que esa es la parte que justo no me gustaría que en ese sentido pues tú vuelvas, que tengas más bien este aspecto, ¿no? Por ejemplo, acción. Acción se divide en 3 momentos, como dice ahí, exposición, nudo y desenlace. Tienes que ponerlos. Si no pones acción como exposición, nudo y desenlace, está incompleto o incorrecta tu afirmación o tu texto. Entonces, repito, son detalles bastante quisquillosos y lamento ser de esta forma, pero son cosas que les van a enseñar sobre consultar los materiales a tiempo, darse tiempo para contestar las preguntas integradoras y también las actividades y contestar con propiedad consultando fuentes, ¿no? Por ahí un par de personas me ponían aspectos bastante complejos como el petrarquismo, como las metáforas completas, pero no me explican eso. Entonces a mí ya me hace dudar si eso pudieran haberlo tomado de un lugar que no les corresponde y ponerlo como si fuera suyo. Y obviamente ahí hay un descuento de puntos porque esos conceptos no salieron de su cabeza, los consultaron en algún lugar, pero no me están diciendo dónde. Eso es un plagio, involuntario o voluntario, pero es un plagio. Entonces, no solo se trata de copiar y pegar para que sea plagio, también puedo plagiar conceptos. Por ejemplo, menciono que, eh, no sé, la poesía de Sor Juana se dio en el barroco, pero no digo que es el barroco. Entonces, yo asumo que no sabes qué es barroco porque lo copiaste de otro lugar. ¿Se dan cuenta? La diferencia es muy sutil entre decir tus fuentes y no decirlas. Entonces, creo que eso es algo que tendría que ser muy importante para ustedes. Importantísimo, me parece. Entonces, bueno, ya habiendo hecho la aclaración sobre esto, sobre el fondo y forma, fuentes y demás, me gustaría que viéramos este video para Rebeca, donde me van a decir cuáles son los géneros literarios, justo en relación con una de las preguntas que vi aquí, eh, pues es importante que la revisen, ¿no? Entonces, bueno, va el video y después vas a elegir una pregunta, Rebeca, que vas a contestar. Esto es para prepararlos para ahora sí explicar las actividades integradoras. Repito,
Después de este género vas a escoger un género, sobre todo los que estamos trabajando nosotros, de los que 5 que ves ahí, Rebeca, y los que nos van a ver después en el video. Solo vamos a manejar nosotros lírico, dramático y narrativo. Épico y didáctico es importante que los conozcan, pero no los vamos a trabajar ahorita. Lírico, dramático y narrativo. Tú vas a escoger uno de esos tres, Rebeca, y después de que se acabe el video van a aparecer tres preguntas y tú solamente de cada género y tú solamente vas a elegir una. Esa la vas a contestar y a partir de eso vamos a hacer una reflexión. Es muy fácil. Espero que no haya dudas y si hay dudas, por favor, avísame. La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran tres géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles. Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios textos está junto al épico, y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, una de las primeras obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuente Ovejuna de Lope de Vega son algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela. Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, Cien años de soledad de García Márquez, La Metamorfosis de Kafka, el cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa. El género didáctico suele ser considerado extraliterario. La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Montaigne, La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra hazañas de héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Eso ha sido todo por hoy. En los siguientes videos desarrollaremos a detalle cada género literario. Si la información compartida te ayudó, puedes dar un like o suscribirte a este canal. Ahora sí,
Elige, por favor. A ver, déjame hacerlo más grande. Listo, Rebeca, elige el género lírico, lírico, narrativo o dramático y contesta, por favor, las preguntas. Lírico. Elige la pregunta 1, 2 y 3, no la tienes que escribir, solamente quiero la respuesta, por favor. ¿Cuál es el propósito principal? ¿Cómo se expresa la subjetividad? ¿Y cuáles son algunas de las formas típicas del género literario? Esas son las tres cosas que me gustaría que contestaras. Elige la que quieras, solo indícame si es 1, 2 o 3. Expresar sentimientos y emociones. Muy bien, perfecto. Como verás, aquí hay varias preguntas que también tienen que asociarse con el narrativo y con el dramático, que son los principales géneros que les voy a pedir yo y que les voy a pedir también en sus actividades integradoras que vamos a ver a continuación. Ahora sí las vamos a ver de manera más o menos extensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, permítanme. En ese sentido, voy a mostrarles el formato que Preparen se preparó para ustedes, que es sobre la actividad número 1, que se llama analizar textos literarios. Tienen que leer los tres textos literarios que se les piden y después contestar algunas preguntas. Entonces permítanme nada más abrirlo y poder compartirlo con ustedes. Ahí va. Si tienen dudas, me parece que es buen momento para expresarlas. Este es el formato. Vienen las tres lecturas que son Sor Juana Inés de la Cruz, un poema, un cuento que se llama El Rey Burgués de Rubén Darío y La Verdad Sospechosa, que es un fragmento de la obra de Juan Ruiz de Alarcón. Ahí les sugieren usar técnicas de lectura rápida desde el módulo 2 y les piden completar el cuadro. Y es importante donde dice es posible que algunos de los elementos no se cumplan en todos los textos. Si es el caso, justifica tu respuesta. Es importante que la justifiques. Cuando dice quién es el autor, no tiene sentido que pregunten eso si no les están pidiendo algo más. Entonces, ustedes me tienen que decir en la primera, aquí, quién es Sor Juana, quién es Rubén Darío y quién es Juan Ruiz de Alarcón. Me tienen que decir los tres. Si no me lo dicen, su respuesta está incompleta. Seguimos. Si tienen dudas, me preguntas inmediatamente, Rebeca. La segunda, ¿a qué género literario pertenece? No sé, este es lírico. De hecho, es la respuesta correcta. Y me tienes que explicar por qué es lírico, Rebeca. Igual aquí. ¿Qué género es y por qué? ¿Qué género es y por qué? Vamos al tercero. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Aquí me tienes que decir, en el año en que se escribió la obra, qué estaba sucediendo en el mundo, socialmente y culturalmente. ¿Qué sucedía? ¿Ok? ¿Qué sucedía en el país de Rubén Darío, de Sor Juana y de Juan Ruiz de Alarcón, o dónde se encontraba él? No confundir con la primera, que es biografía. Este es solamente en ese periodo de tiempo donde escribió la obra. Luego 4. ¿Cuál es el contexto del autor? Aquí me dicen los años en que se escribió la obra. Me dicen los tres.
qué año y qué estaba pasando en la vida de ese autor en esos años. Porque aquí no me van a poner qué estaba pasando mientras escribió, a quién le dedicó ese texto, se lo dedicó a la esposa, se lo dedicó a un rey, se lo dedicó a alguien, a quién se lo, a un gobernante, yo qué sé, se lo dedicó a alguien, me tienen que decir, por favor, a quién le dedicó esto. Para finalizar, dice cuál es la intención del autor. Aquí me lo van a decir de manera libre, por favor. ¿Cuál es el argumento? Todos esos vean argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Son aquello que ustedes tienen que poner en fondo, que ustedes pueden revisar en fondo y forma. Entonces, ojo con eso, por favor, porque si solo contestas acción eh, o tiempo subjetivo, está incompleta. Por favor, lo más importante no es eso que me digan la palabra clave, sino la justificación y cómo lo justifican. Eso es lo que más me interesa a mí. Luego aquí, por favor, respeten el número de renglones porque eso es muy importante. Con base en los elementos de la tabla, cómo se relaciona el texto del autor y de su obra con el mensaje que transmiten. Aquí suelen leer de manera incorrecta esta pregunta y les repito, ¿cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten? Y me ponen, siempre aquí me ponen datos, que Sor Juana y que necesito que relacionen contexto del autor, contexto de la obra con la obra, si no, no sirve. Y obviamente debe tener algunos datos que hay que ya pusieron aquí, los pueden aprovechar acá. Les pido que respeten 10 a 12 líneas porque si no va a ser incompleta y les baja puntos por no seguir instrucciones. Si ponen 5 renglones aquí, pues está incompleto y les bajo puntos. Quiero decir que en estas primeras actividades integradas me pongo muy estricto, no porque en las demás no, sino para que se acostumbren a ese tipo a ese nivel y que sé que ustedes pueden lograrlo. Aquí dice no más de 15 líneas, pero 2 o 3 párrafos. Dice, redacta un comentario en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra. ¿Ok? Aquí es muy importante que dice esto. Considera los elementos que identificaste en el cuadro. O sea, estos. Tienen que usar esos elementos, si no, ¿para qué los usaron? Si no los ponen, yo sabré que no leyeron la pregunta. Y la última, contrasta 10 a 12 líneas, contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya. Toma en cuenta la época en que vives. Me lo explican en 10 a 12 líneas. Y la última parte, que es muy importante, me ponen las fuentes de referencia. Aquí lo voy a hacer por primera vez y después lo tiene que hacer Rebeca en la segunda cuando explique esto y los demás también en casa y también lo vamos a hacer la próxima semana. Esto es ¿quién es el autor? Perdón. ¿Qué tengo que poner en fuentes de referencia? 1. Sor Juana. 2. Rubén Darío. 3. Juan Ruiz de Alarcón. 4. Donde ustedes busquen todas estas. Autor, género, contexto. Ahí dan 4 fuentes de referencia. 5. Fondo y forma. Entonces, por lo menos espero 5 fuentes de referencia. Las acabo de explicar. Los 3 textos, la página de internet donde investigaron los conceptos y fondo y forma. Son 5 que deben aparecer. Si no aparecen esas 5, pues ya saben que tiene consecuencias. Y repito, me pongo muchísimo, muy estricto en las primeras para que se acostumbren a que siempre tienen que poner fuentes de referencia. Si utilizan, de hecho les hago una pregunta en la retroalimentación donde dice, si leíste textos, si contestaste, si sabes el contenido, ¿por qué no pones fuentes de referencia? No tiene sentido, para mí tampoco lo tiene. Parece que no leíste, pero si lo contestas es que lo leíste, así que no debería haber ningún problema para esto. ¿Ok? Por favor, Rebeca, ¿alguna pregunta o duda sobre la actividad 1? Y ahorita nos volcamos a la actividad 2. Estamos ahora sí en la actividad, gracias. Estamos ahora sí en la actividad número 2. Antes de que se me olvide, los puntos extra de la participación de esta semana, tanto la del miércoles como la del viernes, serán colocados el día de hoy o el fin de semana. Si por alguna razón
El lunes no lo he hecho, sean tan amables de recordarme, pero normalmente no se me olvida. Así que normalmente terminando la sesión es donde yo puedo enfocarme en colocar estos puntajes. Y repito para ustedes, bueno, en el caso de Rebeca, pues miércoles y viernes. Y en el caso de Rebeca, solamente el miércoles, ¿vale? Solo quería aclarar eso por, para evitar futuros confusiones. Segunda actividad, actividad número 2. Sabemos que tenemos que poner fuentes de referencia, pero aquí hay algo que no les había comentado, que es nuevo. Para empezar tienen que leer esta que se llama La canción del oro, que es de Rubén Darío, es un cuento, texto literario en prosa, y les piden explicar cosas sobre el texto. No es tan teórico como el anterior, pero me tienen que justificar en 5 renglones todos los que no digan la extensión me los tienen que justificar en 5 renglones. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sí dice, 6 y 7. Esas 7 preguntas me las tienen que contestar en 5 renglones cada una. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que se les pide para que ustedes puedan desarrollar argumentos y argumentar, válgase la redundancia, lo que ustedes necesiten argumentar. ¿Ok? Entonces viene aquí, ¿qué aprendiste del texto? Ahí viene, me dicen que aprendieron del texto y me lo justifican en 5 renglones. ¿Identificas alguna problemática de la vida real? 5 renglones. ¿Qué opinas sobre el lenguaje del autor? 5 renglones. ¿Consideras que el lenguaje que se utiliza facilita o complica su comprensión? ¿Y por qué? 5 renglones. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? 5 renglones más. Después ya leyeron una fuente, después les piden leer otra, que es El perro y el cocodrilo, y les dicen que lo lean y después que hagan 2 versiones. La primera versión es cuando redactas con tus propias palabras la trama del texto, tanto como si se la contaras como si se la contaras a un amigo o a algún familiar, o sea, de manera más o menos informal. Por el contrario, en la siguiente pregunta les piden que lo hagan de una manera literaria o tal vez de una manera un poquito más formal, más artística o estética si lo quieren ver de esa forma. Y dice, redacta el texto entre 5 y 10 retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario. Eso sería, eh, repito, un poco más literario. No creo que tenga que ver con la elegancia, sino explicarlo. Este sería informativo o no literario, y este sería literario. Y al final les piden cuál es el fondo y la forma de los textos, o sea, del inciso A y del inciso B, cuál es el fondo y la forma. Me tienen que decir en 5 renglones, fondo es esto, tiempo lineal, subjetivo, espacios, personajes, etcétera, y tienen que justificarlo. Aquí en esta respuesta número 3, espero que sea larga, que no sean solo 5 renglones porque la cantidad de información es muy grande. Y al final, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? Y de igual forma me ponen 5 renglones. Y aquí las fuentes de referencia. ¿Cuáles serán las fuentes de referencia? Yo dije que yo hacía la primera y Rebeca hace la segunda. ¿Cuáles son las fuentes de referencia? Aquí deben poner por lo menos 3. Rebeca, ¿me puedes decir cuáles? Yo te ayudo, obviamente. La canción del río es la canción del oro. Esa es la primera. Bien. ¿Qué otras son 3? Avísame. El perro y el cocodrilo, excelente, que es una fábula. Y te falta uno, que también está en esas preguntas que estás viendo.
La información de internet, fondo y forma. Excelente. Esos tres deben estar en sus fuentes de referencia finales de esta actividad integradora. Por favor, dudas, si eres tan amable, Rebeca. Y pasamos a un aspecto que me parece fundamental, que es el de la colocación de fuentes. Gracias. Si tienes alguna, por favor no dudes en escribirla. La semana pasada, el miércoles anterior, vimos esto, que es el formato de APA, que también pueden consultar en el manual de citación de prepa en línea CEP, el manual de APA que contiene la forma en que ustedes van a documentar las fuentes de referencia que hicieron. Vimos ya las citas textuales, cuál es la diferencia entre cita textual y paráfrasis, con comillas, pero siempre con paréntesis, y al final de sus trabajos tienen que poner las referencias con este formato. Ese ya lo vimos, Rebeca y Rebeca contestaron correctamente, vimos el formato, preguntaron si no tenía autor, también les contesté más o menos cosas parecidas y les dije que este formato era aceptable para mí. Puede tener cambios con respecto al manual, por ejemplo, pero también creo que me parece que si tiene algunos cambios, no es problema. Lo que es inaceptable es que me pongan las links nada más. Eso contaría para mí casi como si no fueran referencias. Tengan cuidado en ese aspecto. Para continuar con esto, eh, antes, Rebeca, ¿tienes alguna duda de cómo está esto? Voy a repetir brevemente y después te toca a ti hacer digamos, una adecuación sobre esto. Entonces, recuerda, autor, en este caso prepa línea C, porque no tiene autor como tal con nombre y apellido. Luego el año entre paréntesis, fondo y forma es el nombre de del artículo que estás consultando. Plataforma prepa línea C es el nombre de la página que estás consultando y después el famoso URL o link o enlace. Esos son los contenidos básicos, las partes o las herramientas o características que básicamente ustedes pueden tener como fondo y forma. Perdón, como fuentes de referencia. Formato de fuentes de referencia. ¿Tienes alguna pregunta? Dime. Bueno, lo estás escribiendo, así que sé que tardas un poquito, así que no hay problema, yo aquí me espero. Es ahí donde dice el nombre de usuario, tenemos que poner el de nosotros. Nombre de usuario. A ver. No veo dónde dice nombre de usuario. Ayúdame, por favor. Donde dice users, sí, simplemente es link, pero ese va a cambiar, no es el mismo link. Es probable que si tú le pones incluso también PDF, se entiende que es un PDF, pero puedes poner el link si quieres, ¿no? Entonces, más bien creo que tiene que ver con eso. Pero sí, no te preocupes. Ahí creo que no es que vaya a cambiar el usuario, sino que el URL o el link o el enlace van a cambiar dependiendo de quién lo esté usando. En el caso de los materiales, por ejemplo. Pero no tienen que poner un enlace ni nada, ni tienen que poner nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues aguas con eso y no pongan claves, por favor, es importante. Eh, de nada, ahora te va a tocar a ti, voy a poner un texto desordenado que les va a servir para la próxima semana, Rebeca, y tú lo vas a ordenar con respecto a este formato. Te voy a dar un par de minutos, aquí está. Está completamente desordenado. Obviamente no lo tienes que copiar. Lo que tú consideres el URL o el link, que es lo que vamos a hablar, no los tienes que copiar. Así que por favor.
no lo hagas. Solamente pon link y ya, donde tú consideres que está link. Nada más, por favor. Están desordenados, repito, y tú vas a ordenarlos. A ver, veamos, Rebeca. También para ir cerrando un poquito. García AB 2016 en la mente de Mary Shelley. Bien. rtv.es y el link. Excelente, perfecto. Así deberías ordenarlo. Te tomó 2 minutos con esos datos. Esos mismos datos los vas a obtener obviamente de cada una de las fuentes de referencia que acabamos de mencionar y evidentemente con eso vas a poder tener una excelente calificación sobre esto. Nada más déjame ver si hay alguna... Ah, sí, una cosa que tenía pendiente. Este que acabo de ponerles es un avance de lo que van a leer la próxima semana. Las principales lecturas son, bueno, son varias, pero las que más van a recordar son una que se llama Frankenstein, que a lo mejor han visto alguna película o alguna relación sobre eso, y la otra se llama La debutante, es un cuento. Quería que revisáramos y que tengan en cuenta esto para adelantarlo de la próxima semana, ¿no? Entonces, esta sería la referencia. Es muy parecida, nada más lo único que yo hice fue colocar rtv.es, Red Televisión Española, nada más así el nombre, pero es lo mismo, no pasa nada. Y el link que le pedí a Rebeca, que obviamente no lo copie, no tiene sentido, porque sabemos que es el link, y en la computadora o en el celular lo único que harán es copiar y pegar, ¿no? Entonces nada más les repito que ahí tengan bastante cuidado en ese sentido. Para cerrar, repito, la próxima semana vamos a hablar sobre textos de lenguas originarias. Son textos orales, muchos de ellos que son muy interesantes. Y por el otro lado vamos a hablar de textos europeos, bueno, en el caso un inglés, que es Mary Shelley con Frankenstein, y en el otro caso es la debutante, una Eleanor Carrington, que es inglesa, pero que vivió una gran parte de su vida en México, ¿no? Entonces, pues repito, son cosas que son otro tipo de manifestaciones artísticas que les van a ayudar para, para revisar esto, ¿no? Para terminar,
lo voy a poner otra vez, nada más lo voy a repasar, por favor, Rebeca, si me permites, y ya es la parte final de la sesión. Voy a repasar este video de cómo evitar el plagio, porque algunos no están, lo de tomos lo pongo, si no, a lo mejor no vieron el primer video, a lo mejor ven este, y eso les puede ayudar, ¿va? No es necesario que lo discutamos, pero si tienes alguna duda o pregunta, Rebeca, pues adelante. Y sí, sí pueden poner fuentes de referencia o citas textuales o paráfrasis. De hecho, lo deberían hacer porque de lo contrario podría ser un plagio también, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Por ahora, vamos a revisar este. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Muy bien, con eso cerramos. Lo cierro con esta parte porque me parece importante que ustedes valoren qué es lo que están leyendo, cómo pueden llevarlo a cabo y cómo pueden retratarlo en su trabajo y por qué es tan importante esto. No, yo sé que ustedes técnicamente no están plagiando, pero tal vez inconscientemente, sin querer, lo están haciendo. Si yo pongo información de Sor Juana, de su vida, de dónde estaba, de corrientes artísticas, y no pongo las fuentes de referencia, eso es un plagio. ¿Por qué? Porque es información que claramente no proviene de ustedes, la tomaron de alguien más y la colocaron como si fuera suya. Eso es un plagio. En el mejor sentido de la palabra, y ojalá que a ustedes les pueda ayudar muchísimo este concepto. Muy bien, pues dudas, Rebeca, para despedirnos. Se fue, así que yo asumiré que no tiene dudas y les agradezco mucho haber estado esta sesión. Muchas gracias a todos los que van a ver el video y nos vemos la próxima clase. Rebeca ya me estaba despidiendo, justo porque vi que probablemente había salido, pero espero que no tengas dudas y si tienes, pues avísame, por favor. Y si no, nos despedimos. No hay problema.
Nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Si tienen dudas, pueden seguirme escribiendo el fin de semana. No lo reviso tan frecuente, pero lo hago. Así que nada. Muchas gracias y nos vemos el miércoles, la próxima semana. Que les vaya muy bien en sus actividades.